Hola, chiquilines, ¿cómo les va? Bueno, vamos a intentar, ya por tercera vez voy haciendo el grabado no se rían, es así. Espero que todos estén bien en sus casas. Quédate en casa es la consigna. Vamos a hacer algunas clases virtuales. El objetivo de esto es que podamos entender mejor algunos temas. Yo ya había puesto en la plataforma, espero que todos puedan entrar. Es importante porque ya vamos a tener muchas clases así. De aquí en adelante va a ser un poco así virtual. No se preocupen por escritos, por parciales. Eso lo vamos a ir instrumentando después con tareas que van a ser un poco las evaluatorias. Todo ha cambiado, nos tenemos que ayornar, adaptar todos. Y bueno, lo importante es que ustedes estén bien de salud y que todos podamos intercambiar. Por supuesto que el tema de hoy es las nuevas ideologías del siglo XIX. Como consecuencia de la revolución industrial, ustedes de la primera fase de la revolución industrial se fueron dando un montón de características nuevas, de situaciones nuevas a nivel de la sociedad industrial. Ustedes ya vieron, aparecieron las ciudades industriales, nuevos paisajes realizados por el hombre, nuevas fábricas, gente que trabajaba en torno a la fábrica, perdón, vivía en torno a la fábrica, trabajaba concentrado en ellas, trabajan los hombres, las mujeres, los niños, todos alrededor de esa fábrica. Lo que importa acá es ver que aparecen nuevos pensadores acerca de la nueva situación que estaban viviendo. Podemos ver dos sectores sociales grandes, la burguesía industrial por un lado y la clase obrera o trabajadora por el otro. Para los nuevos pensadores que surgen, van a ser aquellos que están consustanciados con el problema de la clase trabajadora, que tiene condiciones de vida paupérrimas, muy malas, insalubres, no tenían acceso a la medicina, a la salud, no tenían acceso a los derechos laborales, que luego hoy en día uno los maneja más. En el siglo XIX, estos sectores sociales de la clase obrera que estamos hablando, trabajaban entre 14 y 16 horas diarias. Para que ustedes se den cuenta, es un sector totalmente castigado. Van a tener que ver que la nueva situación va a crear nuevas conciencias, nueva conciencia de cómo se vivía en esa situación nueva, y van a surgir los primeros movimientos de trabajadores, el movimiento obrero, con las primeras asociaciones de trabajadores. Esta nueva asociación de trabajadores va a llevar a que estos trabajadores tengan que pensar en el resto de los compañeros y no solamente en uno mismo. Entonces comienzan los sentidos de solidaridad, de compañerismo, el trabajo en distintos lugares va a ser clave a la apuesta de tener que buscar alianzas con otros gremios. Esto surge a mediados del siglo XIX. Una ideología que va a respaldar al movimiento obrero va a ser el marxismo o el socialismo científico, o también denominado materialismo histórico. Para que ustedes se hagan una idea, estos nuevos pensadores que surgieron a mediados del siglo XIX van a tener una relación con la realidad en la que viven. O sea, no están lejos de la realidad en la que viven, sino que ellos están dentro de la realidad en la que están todos viviendo los trabajadores. Si bien ellos no son obreros, son burguesía de sectores medios o pequeños burgueses como periodistas, profesionales, en este caso van a estar sensibles a la realidad que viven los trabajadores. Así es que surge el marxismo con el pensamiento de Carlos Marx y de Federico Engels como filósofos. ¿Mm? Ellos eran periodistas, viajaban a distintos lugares para ver cómo vivían los trabajadores, fundamentalmente en las minas de Liverpool, Manchester, Londres, también en las fábricas textiles donde trabajaban las mujeres, con la ayuda que tenían también de sus hijos, los niños, en las minas de carbón. Fueron viendo cómo esta gente era explotada por la burguesía industrial, que tenían el dominio de los medios de producción. Vamos a ver entonces cómo es esto del marxismo, que es una ideología, un pensamiento. Recuerden que la ideología tiene que ver con las formas de pensar y de ver el mundo, de cómo se siente uno frente a la realidad. Estos hombres van a fundar entonces el materialismo dialéctico o socialismo científico. ¿Correcto?
Dentro del marxismo vamos a ver tres características de pensamiento. Una es que ellos analizan la realidad, o sea, la ven y sacan conclusiones y proponen cambios. Lo que dicen ellos es que la existencia de las clases sociales es de toda la vida, desde el comienzo de la humanidad hasta el día de la fecha en que ellos proclaman en el Manifiesto Comunista que la lucha de clases ha existido siempre. Una clase burguesa contra el trabajador, la clase proletaria ahora en la sociedad industrial, pero en el pasado siempre hubo dos clases que se contraponían. El señor feudal con los siervos o esclavos, los reyes, los monarcas con los campesinos y esclavos. Siempre hubo una clase dominante y una clase dominada. ¿Bien? Este es el concepto de lucha de clases, que de esa contraposición de una clase con la otra siempre se logran determinados cambios, ya sea una u otra. Esas luchas pueden darse dentro del movimiento obrero, a través de las proclamas, a través de la lucha sindical, o también se pueden dar a través de las legislaciones, dentro de lo que es el Parlamento. Pero Europa en el siglo XIX no estaba todavía preparada para esto y recién en algunos países europeos a segunda mitad del siglo XIX van a comenzar a aparecer las monarquías parlamentarias o las repúblicas donde van a poder ellos exigir los derechos civiles, sociales, laborales. ¿Bien? Bueno, volviendo un poquito al tema del marxismo. Otro elemento importante a tener en cuenta es que el marxismo va a analizar la realidad en la que se vive. Si el trabajador vivía cerca de la fábrica, trabajaba en la fábrica 14, 16 hasta 18 horas por día, no le quedaba tiempo para tener una vida de ocio, de placer, de salidas, ¿no? Con la familia, y tampoco para criar a sus hijos. Los hijos no iban a la escuela, no tenían educación. Por tanto, esto era grave para la vista de estas personas que van a ser los fundadores del marxismo. Lo que van a decir es que criticaban a la sociedad de clases, criticaban la forma en que eran explotados esos trabajadores, porque partían de la base que estos trabajadores sufrían lo que para ellos veían que el burgués se quedaba con todas las ganancias que obtenía del trabajador. El trabajador, si bien trabajaba más de 8 horas por día, quizás con 2 horas de su trabajo ya estaba pagando lo que cobraría después como salario. A esto los marxistas le van a denominar plusvalía. Y la plusvalía es ni más ni menos que la diferencia que existe entre el valor de los objetos que el trabajador produce y lo que el trabajador gana. Para dar una idea, si el trabajador producía por día 200 zapatos, quizás con 10 ya él cobraba su sueldo mensual y el resto es ganancia absoluta para el capitalista. Eso es el mayor valor, plusvalía. El valor que es un trabajo que realizó el trabajador, pero que no le pagan al trabajador, va de ganancia al patrón. Esto se le llama entonces plusvalía. Acuérdense que vamos con dos conceptos de marxismo, lucha de clases y plusvalía. Un tercer concepto importante es la transformación de la sociedad, que ellos creían que de la lucha de clases iba a surgir una sociedad nueva, una sociedad socialista en primera instancia y una sociedad comunista en segunda etapa, mediando con una dictadura del proletariado y obviamente con la revolución social. Bien, bueno, en este caso me gustaría que ustedes después buscaran más información sobre el marxismo, vamos a poner algunos videos. Para aclarar todo esto, chiquilines, es importante que ustedes lo vinculen con lo que ya se vio. Si el marxismo es la ideología de los trabajadores, del proletariado, la otra cara de la moneda es el liberalismo político y económico, pensamiento de la burguesía industrial. ¿De dónde viene ese pensamiento desde la Ilustración? Porque vamos a partir de la base de allá del siglo XVIII, con las nuevas ideas, cuando ya Rousseau, Montesquieu y Locke marcaron ese camino hacia el liberalismo político. El liberalismo, como dice la palabra, habla de las libertades individuales. La libertad de hacer lo que yo pienso hacer.
el derecho individual. No habla de lo colectivo, sino de que cada uno puede salvarse a nivel de la sociedad según el trabajo que realiza. Es decir, cada uno va a ser mejor o más riqueza va a tener si trabaja y se esfuerza por sí mismo. El marxismo habla de lo colectivo, habla del derecho de todos. Un poco es una contraposición ideológica, una y otra. Entonces vamos a ir contraponiéndolas. Yo lo que quiero que ustedes ahora buscan información del liberalismo político y económico con Adam Smith, pueden aparecer videos y trabajos, y el marxismo. Dos ideologías contrapuestas. Aparece una tercera ideología, que es la doctrina social cristiana de la Iglesia Católica, que también marca un acercamiento a lo que era el marxismo, algo muy similar, se propone defender a los trabajadores. Hubo otras variantes del socialismo también, llamado socialismo utópico, que también lo vamos a ir viendo, y las corrientes anarquistas. El anarquismo como ideología y pensamiento aparece en Rusia y en Alemania, en el siglo XIX, ¿verdad? Como contraposición también de lo que es el pensamiento de la burguesía. Nosotros vamos a ver que en Rusia, por ejemplo, Rusia vivía bajo el sistema del absolutismo de los zares, los reyes, hasta 1917, cuando fue la Revolución Rusa, liderada por Vladimir Lenin. Desde esto que estamos viendo ahora con la Revolución Industrial, que no le llegó a Rusia la Revolución Industrial, sin embargo ellos tenían un pensamiento contrario a la nobleza, contrario a la burguesía, y ahí surge el anarquismo. Entonces tenemos ya varias ideologías en el siglo XIX, ¿verdad? Liberalismo político económico, el marxismo o socialismo científico, socialismo utópico, la doctrina social cristiana de la Iglesia y el anarquismo. Vamos siguiendo materiales sobre esto de ahora en más y me gustaría que ustedes fueran críticos y lo relacionáramos con realidades muy cercanas a las nuestras. Bueno, les deseo, no sé, lo que terminen mejor esta semana, vamos arriba, todos tenemos una situación de encierro. Yo les pido que trabajen, que estudien, que esto en algún momento va a parar, va a terminar. Así que vamos arriba y bueno, nos vemos en otra clase virtual.